Bien, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Como les decía, esta ya es la número 6 de las pruebas cortas, por así decirlo, que revisamos de la prueba de transición. Y como siempre, lo invito a participar y a conectar sus audios para decir la respuesta. Y cualquier consulta me van preguntando. Muy bien. Ya somos 33, así que es un buen número. Bien, respecto a los textos que vamos a revisar hoy día, ¿se acuerdan que comentamos que los textos que más les costaban eran los textos de carácter argumentativo, ¿cierto? Expositivo. Por lo mismo es que escogí varios de esos textos, ¿cierto? Son 5 textos los que vamos a revisar, se los comento a continuación. Son los siguientes. Astronomía de Simon y Jacqueline Milton, un compañero neotropical, un texto adaptado por John Critcher. Animalitos de Marta Sanz y La amada no enumerada de Heinrich Böll. Y un quinto texto que no lleva título, pero tiene que ver un poco con lo estudiante y la era digital. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a los textos. ¿Ya? Bien, el primero entonces, este texto entonces de astronomía de Simon y Jacqueline Milton. Es una sola pregunta, pero tienen que fijarse en el tema central. De todas maneras, destaqué aquí el tema central para que avanzáramos un poco más rápido con eso. ¿Ya? Siempre intenten identificar el tema central, que uno llega a eso a través de qué trata el texto, haciéndose esa pregunta. Y luego, para identificar la idea principal, por ejemplo, qué se dice acerca del tema. Repito, entonces, para encontrar el tema de un texto, uno se hace la pregunta de qué trata el texto, y para encontrar la idea principal, qué se dice acerca del tema. Muy bien, dice así. Chicos, silenciar el audio cuando ingresen, vuelvo a repetir. ¿Quién? Ya, muy bien. Volvemos entonces al texto. Casi todas las estrellas parecen nacer por grupos y no de forma aislada. Por ello es normal que existan los cúmulos de estrellas. Los astrónomos los consideran interesantes porque saben que todas las estrellas de su interior se formaron más o menos al mismo tiempo y todas están a una distancia parecida. Debido a esto, los cúmulos de estrellas son particularmente útiles para estudiar cómo varían las propiedades de los astros en función de sus masas, ya que al ser todas las estrellas casi iguales, solo es su masa la magnitud que las diferencia. Los hay de dos tipos, cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Bien, hasta ahora, ¿cierto? Nos están hablando un poco de la estrella y que existen dos grandes categorías de estrellas, ¿cierto? Ese es el tema principal que se aborda en este texto. Esas dos grandes categorías entonces son cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Y después nos van a explicar un poco, porque este texto más bien apunta a ser un texto de carácter expositivo, nos va a explicar cuáles son las características de cada uno. En un cúmulo abierto, las estrellas se ven separadas entre sí, dispersas en un sector celeste. Por el contrario, los cúmulos globulares se constituyen como regiones en forma de esfera, donde las estrellas están tan densamente agrupadas en la región central que no pueden distinguirse por separado. O sea, en el cúmulo abierto, ¿cierto? La estrella está más dispersa y el cúmulo globular, la estrella está más condensada, está más junta. Eso nos está diciendo ahí. Quizás el más famoso de los cúmulos abiertos es el grupo de las Pléyades o Siete Hermanas, en la constelación de Tauro. A pesar de su nombre, la mayoría de la gente solo puede distinguir 6 estrellas sin la ayuda de un telescopio. El número total de estrellas en ese conjunto se cifra entre las 300 y las 500, todas ellas en una región de unos 30 años luz de extensión y a 400 años luz de distancia con la Tierra. La edad de esta agrupación es de solo unos 50 millones de años, resulta joven para los estándares astronómicos, y contiene estrellas muy luminosas y de gran tamaño que aún no se han transformado en gigantes. Apenas se conocen agrupaciones de este tipo con una edad superior a los 100 millones de años. Es improbable que al ritmo que se forman hayan cambiado demasiado. Más bien, las estrellas de los cúmulos antiguos se separaron unas de otras hasta que se unen a la población general de estrellas no agrupadas, miles de las cuales podemos ver en nuestro firmamento. O sea, nosotros por lo general vemos las estrellas que no están agrupadas, ¿cierto? No son áreas tan densas ya de estrellas. Aunque la fuerza de gravedad mantiene la cohesión hasta cierto punto, los cúmulos son bastante frágiles y la atracción de otros objetos, como puede ser una gran nube interestelar, puede disgregarlos por completo con facilidad. A veces, las estrellas están juntas de una manera tan poco compacta que a los grupos que forman se les llama asociaciones estelares.
en lugar de cúmulos. Como estas asociaciones no duran demasiado tiempo, sabemos que todas las que podemos ver son relativamente jóvenes y se hallan cerca de las nubes interestelares donde se formaron. Las asociaciones cuentan con un número de miembros que oscila entre 10 y 100 y se reparten en una región que puede tener muchos cientos de años luz de anchura. Por Simone y Jacqueline Mitton, Astronomía. Bien, nos preguntan entonces, como les decía, el fragmento leído se refiere fundamentalmente a, nos están preguntando sobre el tema. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué trataba? A, la formación y agrupación de estrellas, la importancia del estudio de los cúmulos estelares, los cúmulos abiertos y globulares o los cúmulos abiertos solamente. ¿Cuáles eran los temas centrales acá? ¿De cuáles se describían? A. La formación y agrupación de la estrella. Esa podría haber sido, porque habla de eso el texto, pero el texto sigue siendo muy general, porque el texto te habla de dos en específico. Vayan a B. la primera, era la C, ¿cierto? Y lo dice al principio del segundo párrafo. Los hay de dos tipos, cúmulos abiertos y cúmulos globulares. O sea, te habla del conjunto de estrellas, sí, te habla del cúmulo de estrellas como aparece al principio, pero luego te especifica, el desarrollo te especifica cuáles cúmulos de estrellas te va a hablar. Te va a hablar de estos dos tipos, de los cúmulos abiertos y cúmulos globulares, ¿ya? Que los destaqué ahí, ¿ya? Muy bien, entonces era la C. Esa estaba más bien literal, pero solamente tenían que ir a lo más específico. Bien, segundo texto. Dice, este texto es un compañero neotropical adaptado por John Critcher. Dice así, el río Amazonas recorre miles de kilómetros en los países de Colombia, Perú y Brasil en América del Sur. En torno a este río hay regiones de selvas pobladas y un clima distintivo que llamamos trópico, ¿cierto? Por eso se llama clima tropical. A esta región alrededor del Amazonas se le conoce como la cuenca amazónica y al clima tropical del continente americano como el neotrópico. Acá está predominando, ¿cierto?, el carácter más bien informativo, ¿cierto?, por lo menos hasta ahora. Si uno decidiera mudarse a Manaus, Brasil, o tal vez a Iquitos, Perú, ambas localidades ubicadas dentro de la cuenca amazónica, debería esperar al menos 130 días de lluvia al año y en algunos lugares hasta 250 días. La temperatura será constantemente cálida, a menudo calurosa, alrededor de 31 grados Celsius y baja nocturna de alrededor de 22 grados Celsius. O sea, el clima tropical, por lo que estamos viendo, ¿cierto? Se caracteriza por la humedad del ambiente, ¿cierto? Por estas lluvias constantes que hay, pero pese a que hay lluvias constantes, siguen habiendo grandes temperaturas, algo que no vemos, por lo menos en Chile, ¿cierto? Y la humedad relativa nunca será menor al 80%, aunque puede llover en cualquier momento dado. Por ejemplo, recuerdo que cuando anduve en Ecuador pasaba un poco eso, de estos climas tropicales, ¿cierto? Que uno anda en el día y te deja toda la ropa húmeda, la piel húmeda, porque puede estar lloviendo, pero con mucho calor. Entonces, esa es la idea de un clima tropical. Después dice, aunque puede llover en cualquier momento dado, la lluvia en la mayoría de los lugares será estacional. En pocas palabras, así es como son los trópicos. En la cuenca del Amazonas, el corazón mismo del neotrópico, el clima es permanentemente caluroso y húmedo. Los trópicos son cálidos y generalmente húmedos porque la radiación solar cae de manera más directa y constante sobre el ecuador, calentando de este modo la Tierra más en los trópicos que en otras latitudes. Ahí está la explicación del por qué. A medida que uno se desplaza hacia el norte o el sur desde el Ecuador, la inclinación axial de la Tierra de 23 grados, 27, ¿cierto? Ahí, de latitud, hace que los rayos del Sol caigan de manera más oblicua y por periodos de tiempo más cortos durante parte del año, provocando así los bien conocidos ciclos de duración del día asociados con el cambio de estaciones en las regiones templadas y polares. En cambio, en el Ecuador el calor se incrementa y así el aire se eleva, acarreándolo. El agua se evapora, así que el vapor de agua también se eleva. A medida que asciende, el aire cálido y húmedo se enfría, condensando el agua que luego cae en forma de precipitación, aportando el aspecto lluvioso de los climas tropicales. El flujo normal del aire cálido, cargado de humedad, es desde latitudes ecuatoriales hacia latitudes más boreales y australes. A medida que el aire se enfría, no solamente pierde su humedad en forma de precipitación, sino que además se vuelve más denso y cae creando un flujo inverso hacia el ecuador. Ahí tenemos, ¿cierto? La explicación, es más bien un texto de carácter informativo
sobre los climas tropicales y por qué se producen esos climas tropicales en un compañero neotropical. Bien, pregunta 2 dice, ¿cuál es el argumento principal del tercer párrafo del texto? A ver, vayamos al tercer párrafo del texto. Dice, los trópicos son cálidos y generalmente húmedos porque la radiación solar cae de manera más directa y constante sobre el ecuador, calentando de este modo la Tierra más en los trópicos que en otras latitudes. A medida que uno se desplaza hacia el norte o el sur desde el ecuador, la inclinación axial de la Tierra, de 23 grados, latitud 27, ¿cierto?, hace que los rayos del Sol caigan de manera más oblicua y por periodos de tiempo más cortos durante parte del año, provocando así los bien conocidos ciclos de duración del día, asociados en el cambio de estaciones en las regiones templadas y polares. Teniendo presente ese párrafo, respondamos la pregunta 2. Habla de la inclinación de la Tierra sobre su eje explica el calor y la duración de los días. Los trópicos son regiones de la Tierra concentradas en torno a la línea del Ecuador. C. La radiación solar calienta más en la Tierra en los trópicos que en otras latitudes. D. Los rayos del Sol llegan a la Tierra de manera más oblicua en los polos que en el trópico. O la E. En las regiones templadas y polares, a diferencia de los trópicos, se dan las estaciones. Fíjense bien en la respuesta, les voy a volver a proyectar el párrafo. ¿Ya? Voy a volver a proyectar el párrafo y se los voy a destacar. ¿Ya? ¿Lo pueden leer, cierto? Para que lo puedan ver ahí. La respuesta está un poco al principio del tercer párrafo. Tienen que buscarla literal prácticamente. Los trópicos son cálidos y generalmente húmedos porque la radiación solar cae de manera más directa y constante sobre el ecuador, calentando de este modo la Tierra más en los trópicos que en otras latitudes. Teniendo en cuenta eso, tienen que sintetizarlo acá. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. La A, ¿cierto? Quizás les cuesta un poco, por eso acuérdense que estamos viendo estos textos, porque la vez pasada fueron los textos que más les costó, ya así que por eso los vamos a revisar más. Sí, era la A, ¿cierto? Y está literal, solamente que está más sintetizada en la respuesta. Claro que la inclinación de la Tierra sobre su eje explica el calor y la duración de los días. Y si vamos al párrafo, dice, los trópicos son cálidos y generalmente húmedos porque la radiación solar cae de manera más directa y constante sobre el ecuador, calentando de este modo la Tierra más en los trópicos que en otras latitudes. ¿Cierto? Claro, y después explica un poco que es por la ubicación en la que están. Entonces, y después lo va argumentando todavía más, dice, hace que los rayos del Sol caigan de manera más oblicua y por periodo de tiempo más corto durante partes del año, provocando así los bien conocidos ciclos de duración del día asociados con el cambio de estaciones de las regiones templadas y polares. Entonces, ahí se explica la duración de los días en ciertas temporadas del año a raíz, ¿cierto?, de la inclinación de la Tierra en esa parte específica del eje, ¿ya? Así que era la A. Bien. La 3. ¿Qué función cumple el primer párrafo dentro del texto? Esboza los argumentos que se presentarán a lo largo del texto, contextualiza el tema con definiciones de conceptos básicos, explica el factor que motivó al autor a abordar el tema central, introduce el punto de vista y la autoridad del escritor sobre el tema, o la E formula la tesis y resume la información que servirá de fundamento. Este texto tenía mucha mezcla de informativo y argumentativo, ya era como una mezcla entre ambos, a pesar que sigo pensando que en realidad predomina más bien el carácter informativo, pero dice el primer párrafo, se los leo de nuevo. El río Amazonas recorre miles de kilómetros en los países de Colombia, Perú y Brasil en América del Sur. En torno a este río hay regiones de selvas pobladas y un clima distintivo que llamamos trópico. A esta región alrededor del Amazonas se le conoce como la cuenca amazónica y al clima tropical del continente americano como neotrópico. ¿Ya? Entonces hay que ver ahí a qué apunta, ¿cierto?, ese párrafo. Apunta más bien a esboza los argumentos que se presentan a lo largo del texto, contextualiza el tema con definiciones de conceptos básicos, explica el factor que motivó al autor a abordar el texto, introduce el punto de vista y la autoridad del escritor sobre el tema, formula la tesis y resume la información que servirá de fundamento.
en ese párrafo, si se fijaron, es más expositivo, ¿verdad? Solamente se centra en datos. Si se centra en datos, ¿cuál era, qué palabras clave acá tienen que ver más bien con un propio de un texto informativo, más que una parte argumentativa? Por ejemplo, la E dice formular la tesis. Como en esta parte predominaba la parte expositiva, no puede ser que formule una tesis porque eso es más bien propio de la parte argumentativa, que en este caso no era tan así que la descartamos. Lo mismo con la A, esbozar los argumentos. Entonces solamente nos quedan tres opciones, la B, la C y la D, que son palabras clave, por ejemplo, contextualizar, explicar e introducir. Contextualizar el tema con definiciones de conceptos básicos, explicar el factor que motivó al autor a abordar el tema central, o la D, introducir el punto de vista de la autoridad del escritor sobre el tema. El punto de vista también tiene que ver más bien con la argumentación, entonces también la podríamos descartar, ¿verdad? Entonces nos quedan solamente dos. ¿Cuál será? ¿La B o la C? ¿Cuál será? ¿La B o la C? La B. Sí, cierto, contextualiza el tema con definiciones de conceptos básicos. Porque si se fijan de nuevo en el primer párrafo, lo que hace es darte definiciones. Por ejemplo, te dice que dónde está el río Amazonas, que recorre varios kilómetros, que se ubica en Colombia, Perú y Brasil, en América del Sur. Y luego te habla, ¿cierto?, de en torno a este río, ¿cierto?, de regiones de selvas pobladas y un clima distintivo que llamamos trópico, ¿cierto? Ahí te está dando una definición, te está diciendo lo que es el trópico, que es este tipo de clima. Y también a la vez te habla de una definición, que es lo que esta región se la conoce como cuenca amazónica, y que el clima tropical del continente americano se llama neotrópico. Entonces te define tres términos o tres zonas más bien, ¿cierto? Entonces la alternativa B, en este caso, sería la más adecuada, ¿cierto? Contextualiza el tema con definiciones de conceptos básicos para que nosotros después como lectores podamos entender mejor el tema. Bien, la 4. ¿Cuál es la intención principal del autor en el texto? Será describir la influencia del Sol sobre la Tierra, comparar el trópico con otras zonas terrestres, resaltar el valor del clima tropical para el planeta, definir el concepto del trópico, defender su valor, o explicar los rasgos del clima tropical y sus causas. ¿Cuál es la intención del autor? ¿A qué apuntaba él? ¿Qué habrá buscado con este texto? Donde predominaba más bien la parte informativa. ¿O quieren ver se lo proyecto de nuevo? A ver. Les sugiero no leer más de 2 veces el texto porque si no en esta prueba no les va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Así que lo posible, una o dos lecturas máxima por texto porque si no se van, sobre todo ahora que la PTU mide más comprensión lectora, en el fondo no van a tener mucho tiempo para volver a releer un texto. Ya al principio, en el primer párrafo, teníamos definiciones de conceptos clave. Después el segundo nos hablaba de cómo era, por ejemplo, el tema del clima de Brasil, ¿cierto? O Iquitos en Perú, que también tiene un clima un poco más tropical, ¿cierto? Y ahí te ejemplificaba, ¿cierto? Cómo era la temperatura y la humedad del ambiente, ¿cierto? En el fondo te dice en pocas palabras, así es como son los trópicos, en la cuenca del Amazonas, el corazón mismo del neotrópico, vuelve a repetir el concepto anterior, el clima es permanentemente caluroso y húmedo, y te describe, ¿cierto?, cómo es este clima, o sea, que mezcla la parte de las grandes o altas temperaturas y la humedad del ambiente. Luego hablaba, ¿cierto?, de cómo influyen y por qué hace más calor en esas latitudes, ¿cierto?, que es por la ubicación en la cual está, y finalmente termina en el último párrafo con lo siguiente. En cambio, en el Ecuador, el calor se incrementa y así el aire se eleva, acarreándolo. El agua se evapora, así que el vapor del agua también se eleva. A medida que asciende el aire cálido y húmedo se enfría, condensando el agua que luego cae en forma de precipitación, ¿cierto? Y explica por qué llueve en esa zona, y etcétera. Entonces, te explica la humedad del ambiente, el calor, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta 4. ¿Cuál será la respuesta? Describe la influencia del Sol sobre la Tierra, compara el trópico con otras zonas terrestres, resalta el valor del clima tropical para el planeta, definir el concepto del trópico, defender su valor, o explicar los rasgos del clima tropical y sus causas. ¿Cuál será ahí? ¿La E?
La E, ¿cierto? Explicar los rasgos del clima tropical y sus causas. O sea, constantemente te va describiendo cómo es este clima y te va dando, te va diciendo cómo se produce este clima tropical. ¿Sí? Esa era la correcta. Muy bien. La 5. ¿Qué función cumple el segundo párrafo dentro del texto? Estas preguntas de la PTU, lo mismo que pasaba con la PSU, por lo general nos hacen analizar completo el texto. Ya entonces les van a preguntar, les van a hacer preguntas de cada párrafo muchas veces, de cómo se relaciona un párrafo con otro. Entonces, sí o sí, el texto lo van a tener que analizar al máximo. ¿Ya? Y lamentablemente en muy poco tiempo, entonces tienen que optimizar su lectura. Le releo el segundo párrafo o van siguiendo la lectura. Dice, y si uno decidiera mudarse a Manaus, Brasil, o tal vez a Iquitos, Perú, ambas localidades ubicadas dentro de la cuenca amazónica, debería esperar al menos 130 días de lluvia al año y en algunos lugares hasta 250 días. La temperatura será constantemente cálida, a menudo calurosa, altas de alrededor de 31 grados Celsius y bajas nocturnas de alrededor de 22 grados Celsius. Y la humedad relativa nunca será menor al 80%. Aunque puede llover en cualquier momento dado, la lluvia en la mayoría de los lugares será estacional. O sea, hay ciertas estaciones, ¿verdad? De manera más esporádica y no o sea, más intermitente, más que continua. En pocas palabras, así es como son los trópicos. En la cuenca del Amazonas, el corazón mismo del neotrópico, el clima es permanentemente caluroso y húmedo. Teniendo presente esos datos, vamos a la pregunta de nuevo. ¿Qué función cumple el segundo párrafo? Define los conceptos que se discuten en el resto del texto, presenta argumentos contrarios a su tesis, que se refutan luego, ofrece ejemplos del fenómeno central y de otros para contrastar, ubica al lector de manera concreta las características del tema, o explica en detalle el primero de los tres elementos del tema central. ¿Cuál creen que será? El segundo párrafo en realidad tiene continuidad con el primero, en el sentido de que toma esas definiciones básicas, ¿verdad? Y a la vez, o sea, como que incita un poco a los lectores a conocer un poco más esa realidad. Es un poco hacia allá apunta, ¿cierto? Te da ejemplos concretos, por ejemplo, de Manaus, de Iquitos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen que será la correcta? Te habla de sus características, de la alta temperatura, ¿cierto? Te habla de la humedad del aire. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Qué función cumplirá entonces si te habla de todo eso ese párrafo? ¿Se centra en qué? ¿En qué se está centrando del clima? ¿La C? Ofrece ejemplos del fenómeno central y de otros para contrastar. Sí te da ejemplos, es cierto, pero esos otros ejemplos no te contrastan el clima, porque todo el tiempo te está hablando de un clima, aunque sea tropical o neotropical, sigue siendo tropical igual. Solamente por eso del contraste no podría ser. No, no es la C. ¿Sería la D o la E? Es la D. Ubica al lector de manera concreta en las características del tema. Vamos a volver, pero solamente para poder explicarlo, ya porque tienen que intentar volver las menos veces posible al texto. Ya, en el párrafo 2 dice, que, claro, te menciona a Manaus y Brasil, ¿cierto? Como una forma de que te invita de alguna manera a conocer esos lugares, a visitarlo. También te habla de Iquitos, ¿ya? Pero te lo nombra más bien para decirte después de cómo es este clima, te habla de las altas temperaturas, de la humedad del ambiente que alcanza al 80%, ¿cierto? Que nunca será menor que eso. Y dice, en pocas palabras, así es como son los trópicos. O sea, todo lo anterior en el fondo es para describir este tema, para describir el tema de los trópicos. ¿Ya? Y en ningún momento tampoco los contrasta, porque en realidad son todos ejemplos de climas tropicales o neotropicales, pero siguen siendo tropicales igual. ¿Ya? Entonces, en la 5, ¿cierto? La D era la más adecuada. Ubica al lector de manera concreta las características del tema. O sea, tú lo puedes situar en dos ejemplos en particular, en Brasil, en Manaus, y en Iquitos, en Perú,
donde ves estas características de humedad, ¿cierto?, del ambiente, y también ves el calor del ambiente. Entonces, eso se sintetiza en la D. Bien. ¿Ese texto les costó o no les costó? Yo sé que los textos argumentativos y expositivos les cuestan un poco más, por eso lo estamos viendo de nuevo, así que vamos a tener que seguir ejercitando este tipo de textos, porque son los que Profe, más les cuesta, ¿sí? ¿este material lo va a subir o no? Sí, sí, lo subo siempre, cuando subo la clase, subo a la vez también el material. Ah, ya. Así que lo pueden revisar ahí, pueden volver a ver el material y después vuelven a ver la clase si quieren para ver si estaban en lo correcto y todo lo demás y ver las explicaciones también. ¿Ya? Sin ningún problema. ¿Sí? Sí, después que termine la clase, les subo después el material. Bien. El texto 3 se llama Animalitos y es por Marta Sanz. Dice: veraneo en una localidad de la costa mediterránea. Disfruto del mar y de los buenos alimentos. También cada año temo encontrarme con escenas patéticas. Una vieja pastora alemana ha sido abandonada, no se mueve, el pelo se le cae. Otro perro corre enloquecido por la carretera. Dice ahí, dice dos cuchillos, ¿será? ¿Cierto? Dos cuchillos sucios se colocan junto a las mesas de un chiringuito. Un perro me sigue hasta perder la esperanza. A mí se me hace un bolo en el estómago. No, dos cuchillos sucios, que suena raro eso, no sé qué será. Estará mal escrito, pero dice dos cuchillos, ya. Dice, dos cuchillos sucios se colocan junto a las mesas de un chiringuito. Un perro me sigue hasta perder la esperanza. A mí se me hace un bolo en el estómago. Una cría de flamenco se despista de la bandada y la rescato de una criatura que quiere darle la cabeza con un palo. No olvido a ese rupestre concejal derechista que organizaba cacerías de gatos y se los colgaba a la cintura. Trofeos. Aunque intento bloquear estas imágenes, no quiero justificarme por ellas, argumentando que hay problemas más acuciantes. No soy vegana, no votaré al PACMA, ni siquiera sé si soy pacifista. Mi sensibilidad espiritual es cuestionable y a menudo abomino de la vida interior en la literatura. Pienso que los animales humanizados de las películas de Disney ofrecen de ellos una visión ñoña y terrible, asignándoles virtudes humanas, también les asignan vicios humanos que nos hacen matar a las fieras con odio o susurrarles mimitos que no diríamos a nuestros amores sapiens sapiens. Calzar con patucos a lo husky para que no se quemen las patitas en los centros comerciales de Port Bonifacio, ni calvos ni con dos pelucas. A mi gata le hablo con una dulzura que pocos reconocen en mí. Mi gata fue recogida, secuestrada de la calle por pena. Quizá habría sido más feliz, esa es la palabra, de gata vagabunda, aunque me cuesta creerlo cuando la veo comer latitas de asalmonada de asalmonada mousse. Cuando maulla, la traduzco, hay perros capaces de diagnosticar el cáncer con su olfato, las mascotas aminoran el estrés. Ella está, en este caso, argumentando, ¿cierto? Este es un texto que donde predomina la opinión, predomina la argumentación, ¿cierto? Ella está dando acá su punto de vista sobre un tema, ¿ya? Y constantemente se está justificando. Después dice, este año un perro ha sido encontrado famélico, hambriento, atado sin agua ni comida en una finca. Se le doblaban las patas en el lugar donde veraneo una turista inglesa solía poner bebedores para los animales en un callejón. Los vecinos han amenazado con denunciarla. No quieren que sus porches huelan a pis, pero les divierten los videos de gatitos y compran a sus nietas mochilas de Hello Kitty. La inglesa me recuerda la frase de Gandhi: la grandeza y el progreso moral de una nación se miden por cómo trata ésta a los animales. Yo seguiré comiendo vacas sagradas hasta que mi colesterol diga no. Asumiré mis contradicciones y sentiré un bolo en el estómago cada vez que intuya cunas de gatitos dentro de un saco para arrojarlas al agua. Somos más salvajes que las fieras. Este texto, que ustedes se fijan, es argumentativo. La tesis de él, por eso quizás podía costar al principio seguir el hilo, de este texto la tesis está hacia el final. Es un texto más bien inductivo, ¿ya? Donde parte de datos particulares, de ejemplo, y al final te sitúa la tesis. Entonces, voy a destacar este párrafo final porque la tesis se encontraría acá. ¿Cierto? Habla más bien de ella, de lo que piensa en relación al cuidado de los animales y que muchas veces critica que nosotros realmente, ¿quiénes son los verdaderos animales? ¿El ser humano o los animales mismos? ¿Verdad? Porque te da distintas situaciones y ejemplos de cómo llega a esa visión o a esa postura. ¿Ya?
Animalitos entonces de Marta Sanz. La pregunta 6 dice, ¿qué información mencionada en el segundo párrafo podría ser de utilidad investigar para tener un entendimiento más completo del texto? Acá apunta un poco a qué podríamos nosotros investigar más o conocer, ¿cierto? Para comprender mejor el texto, según el párrafo 2. Vamos entonces al párrafo 2. Ya, voy a resaltarlo igual. Dice, no soy vegana, no votaré al PACMA, ni siquiera sé si soy pacifista. Mi sensibilidad espiritual es cuestionable y a menudo abomino de la vida interior en la literatura. Pienso que los animales humanizados de las películas de Disney ofrecen de ellos una visión ñoña y terrible. Asignándole virtudes humanas, también les asignan vicios humanos que nos hacen matar a las fieras con odio o susurrarles mimitos que no diríamos a nuestros amores sapiens sapiens. Calzar con patucos a los husky para que no se quemen las patitas en los centros comerciales de Port Bonifacio, ni calvos ni con dos pelucas. A mi gata le hablo con una dulzura que pocos reconocen en mí. Mi gata fue recogida, secuestrada, de la calle por pena. Quizá habría sido más feliz, esa es la palabra, de gata vagabunda, aunque me cuesta creerlo cuando la veo comer latitas de salmonada mousse. Cuando maulla la traduzco. Claro, interpretamos siempre lo que quieren decir supuestamente los animales. Hay perros capaces de diagnosticar el cáncer con su olfato. Las mascotas aminoran el estrés. Respecto entonces a ese párrafo, volvamos a la pregunta 6. Dice, ¿qué información entonces mencionada en el segmento anterior, en el segundo párrafo, podría ser de utilidad investigar? Para entenderlo mejor. A. Saber quién es la autora y por qué tiene ciertas inclinaciones políticas. B. Conocer las políticas de tenencia responsable que posee España. Conocer un poco más sobre la lucha pacifista en España y el mundo. Comprender por qué la autora rechaza las figuras de Disney o saber qué es el PACMA y entender en qué consiste el pacifismo. La ¿Cuál es E. la E, ¿cierto? Sí, esa es más evidente, ¿verdad? La E, si uno buscar información sobre eso, claro, sobre qué es el PACMA, probablemente podría comprender más la postura y la visión de la autora, al menos en lo que quiere expresar, ¿cierto? Entonces, el PACMA sería con esta especie este concepto que sería interesante averiguar. Ujú. Y claro, y te da como un valor adicional de información. Claro, y lo demás, en realidad, lo demás uno lo puede inferir, no es necesario que investigue. En cambio, con el PACMA sí, porque no tienes cómo inferirlo porque es una sigla. ¿Ya? Muy bien. La 7. ¿Cuál es el sentido de la palabra despista en el contexto del primer párrafo? Ya, vayamos al contexto del primero. Dice, en el primero dice dónde está despista. A ver. Mm, No veo la palabra despista. ¿La vieron? ¿La encontraron? Según sale ahí en el primero. Está ahí en una cría de flamenco. ¿Hacia el principio del primer párrafo o hacia el final? No, como al medio. Hay un punto seguido y dice una cría de flamenco. Se despista. Ah, ok, ya la vi, gracias. Ya, pero igual les voy a leer un poco el párrafo casi completo porque si no, no se va a entender. Dice, veraneo en una localidad de la costa mediterránea, de fruto del mar y de los buenos alimentos, también cada año temo encontrarme con escenas patéticas. Una vieja pastora alemana ha sido abandonada, no se mueve, el pelo se le cae, ¿cierto? Como les decía, este texto es inductivo, porque no parte como los textos tradicionales argumentativos que parten de la tesis o la idea general y después te da los ejemplos y argumentos. En cambio acá parte de los ejemplos que funcionarían como argumentos también y al final llegaba la tesis. Ya eso para entender en cuenta la estructura. Ya después dice, otro perro corre enloquecido por la carretera. Dos cuchillos sucios se colocan junto a las mesas de un chiringuito. Un perro me sigue hasta perder la esperanza. A mí se me hace un bolo en el estómago. Ya, y aquí viene el párrafo clave, o sea, la parte clave. Una cría de flamenco se despista de la bandada y la rescata una criatura que quiere darle la cabeza con un palo. Repito, una cría de flamenco se despista de la bandada y la rescato de una criatura que quiere darle la cabeza con un palo. Tienen que ver qué significa la palabra despista en este párrafo, en esa parte. Despista es, dice, pierde porque se refiere a un flamenco que no se encuentra, que no encuentra su bandada, desorienta porque el flamenco deja de seguir bandada y lo atacan,
distrae porque deja de ir por el lado de su bandada y por ello corre peligro. D, confunde, pues se va con la bandada equivocada y lo atacan. O la E, engaña porque una bandada pasa a su lado y cree que es la suya. C. Distrae, ¿cierto? Si es la C, porque deja ir por el lado de su bandada y por ello corre peligro, sí. Ujú. Sí, ¿cierto? Voy a mostrar de nuevo ahí el... ¿Cierto? Dice, una cría de flamenco se despista de la bandada y lo rescata de una criatura que quiere darle la cabeza con un palo. O sea, claro, se aleja de la bandada y casi resultaba herido, ¿cierto? Claro, entonces estaba corriendo peligro y esta chica, ¿cierto? Lo rescata. Así que esa es la mejor, es la C. ¿Ya? Bien. La 8 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es una inferencia válida con respecto al texto? Recuerden que todas las preguntas que tienen que ver con inferencia nunca van a estar literales, ya siempre tienen que deducirla a partir del texto. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de la lectura? A. La autora considera que todos los animales deberían tener una vida y muerte dignas. B. La autora no está a favor de la vida vegana, pues le encanta comer carne de vacuno. C. La autora piensa que los animales domésticos son más inteligentes que otras especies. D. La autora no siente gran empatía hacia los animales, sin embargo prefiere no comerlos. E. La autora cree que los seres humanos son hipócritas en cuanto al trato con los animales. La E. ¿Ya? ¿Alguien más piensa otra? La D podría ser. ¿Ya? ¿Está entre la D y la E? ¿Algún otro? Era la A. La autora considera que todos los animales deberían tener una vida y muerte dignas. A ver, esto no se menciona de manera literal en el texto, por eso les decía yo que tenían que tener ojo con el tema de lo literal. No es que la E no estuviera, la E sí estaba, ella sí considera de alguna manera hipócrita a los seres humanos, pero el problema era que como es una pregunta de inferencia, al estar la respuesta de manera literal, no nos sirve, porque nos están preguntando por inferir. Y eso es muy común, que muchos cometan errores ahí, porque creen que al estar la respuesta en el texto es la correcta, pero si la pregunta es de inferencia, la respuesta no tiene que estar literal, tenemos que ser capaces de concluirla o deducirla. Ese es el problema, ¿ya? Y también se aprecia esta gran empatía, ¿sí? Y claro, y podemos, eso también podría haber sido si era un buen distractor, pero la A, vamos a ver por qué. Dice, a ver, dice ella, hay distintos dichos, ¿verdad?, que va diciendo a lo largo del texto, y que de alguna manera nos dejan entrever que ella piensa que deben tener una vida digna y una muerte digna. ¿Ya? ¿Y por qué? Mira, vayamos al texto de nuevo, les voy a dar algunos ejemplos. A ver, claro, ella al principio decía en la localidad donde se iba de veraneo, ¿verdad? Y después eso le servía de contexto para introducir el tema. Y veía estas situaciones patéticas, como dice ella, donde veía a una pastora alemana que casi no se movía y que el pelo se le caía. Esa situación de la pastora alemana nos da pie a que esa pastora alemana ya estaba en el final de sus días, estaba a punto de morir. Entonces, ella ejemplifica con eso, si lo vemos desde el punto de vista de la inferencia, a que no hay que ella está en contra de abandonar a los animales al final de su vida porque ya no sirven o porque nos pueden parecer inútiles, qué sé yo, porque eso generaría este desapego. Y ella está criticando eso, o sea, ella quiere y prefiere y aboga por una muerte digna de los animales, o sea, si nosotros los animales nos han acompañado durante toda su vida, ¿por qué los vamos a dejar botados al final de la vida? ¿Porque ya no nos sirven? Entonces ahí estamos funcionando de manera egoísta. Entonces ella dice que deberíamos en el fondo, es lo que propone indirectamente, cuidarlo hasta el final de su vida. ¿Ya? Claro, y después de Perro Enloquecido, un poco lo mismo. Claro, además, adelante, claro, habla, a ver, otro párrafo donde de ejemplo de eso. Claro, esta idea de asignarle a veces virtudes o vicio a los animales, o sea, en realidad muchas veces uno se queda con esos falsos prejuicios hacia cierto tipo de animales, donde muchas veces matan a los animales feroces, por ejemplo, como los leones, las fieras en general, ¿cierto? Solamente, bueno, obviamente para comercializarlo y todo eso, pero ahí también está haciendo referencia a la muerte digna, ¿ya? Entre otras cosas, claro.
esos son como dos ejemplos claros para ejemplificar un poco que ella hablaba de una calidad de vida hacia los animales y de una muerte digna hacia los animales, ¿ya? Pero eso teníamos que inferirlo, ¿ya? Por eso era la correcta, ¿ya? Porque no estaba literal. En cambio, la D y la E sí estaban más literales, ¿ya? O sea, la E sí estaba literal, pero la D, claro, la D no lo menciona, la D. La D dice, la autora no siente gran empatía hacia los animales. Claro, o sea, dice, no siente gran empatía, y al contrario, ella sí manifiesta constantemente una gran empatía hacia los animales, así que la D claramente no podía ser, ¿ya? Bien. La 9 dice, ¿con qué propósito la autora menciona la empresa Disney en el segundo párrafo del texto? Esta pregunta ustedes deberían poder deducirla, inferirla también. Ya no es necesario que vuelvan al texto porque perderían tiempo. Dice, para reafirmar su postura de que los animales deberían ser más respetados por los seres humanos, para dar a conocer una experiencia que le hizo recapacitar en torno a la tenencia y maltrato animal, para criticar la manera en que se muestran los animales, dándoles características y vicios humanos, de como argumento a favor de la ley de tenencia responsable y el endurecimiento de penas por maltrato animal, o la E como un ejemplo de cómo se puede educar a los niños en cuanto a la manera de tratar los animales. ¿La C? La C, ¿cierto? La C, bien, muy bien, ¿verdad? O sea, ahí ustedes tenían que recordar que ella lo que hacía en ese párrafo era señalar que Disney lo que mostraba era asignarles cualidades o características humanas como vicios y virtudes, ¿cierto? A estos monos animados de Disney, ¿cierto? Entonces ella criticaba ese aspecto, entonces la C era la correcta. La 10. ¿Cuál es el sentido de la palabra recogida en el contexto del segundo párrafo? Ahí, bueno, en las palabras de vocabulario sí sugiero ir al párrafo porque tienen que verlo en contexto, ¿ya? Recogida, ¿está en qué parte del segundo párrafo? A ver si la encuentran antes que yo, a ver. Ahí está. Dice, a mi gata le hablo con una dulzura que pocos reconocen en mí. Mi gata fue recogida, secuestrada de la calle por pena. Le repito, dice, a mi gata le hablo con una dulzura que pocos reconocen en mí. Mi gata fue recogida, secuestrada de la calle por pena. Ya, teniendo en cuenta ese contexto de la palabra recogida, significa lo siguiente, es levantada pues la gata fue alzada de la calle y llevada a la casa de la autora, cogida porque la autora encontró a la gata en la calle y la cogió con sus manos, agarrada porque hace referencia a cómo se llevó a la gata desde la calle a su casa, rescatada porque salvó a la gata de su vida callejera y le dio una nueva oportunidad, o la E, tomada, porque solo tomó a la gata de la calle sin saber si ésta estaba de acuerdo. Tienen que tomar en cuenta ahí lo que la autora dice sobre lo que le pasa probablemente a la gata, que lo dice ¿La ella. E? La E, ¿cierto? Muy bien, tomada, porque solo tomó a la gata de la calle. Si se fijan, la mayoría apunta a recoger a la gata de la calle, eso está bien, pero la autora iba más allá. La autora, ¿cierto? Decía que a lo mejor la gata no estaba de acuerdo, porque a lo mejor no sabía si se había sido porque, para que ella estuviera más feliz o si hubiese sido más feliz en la calle. Entonces, solo por eso la E era la correcta, ¿verdad? Sin saber si estaba de acuerdo la gata, ¿verdad? Muy bien. La 11. ¿Cuál sería una buena opción para título de esta columna de opinión? ¿Ya? Las columnas de opinión son textos argumentativos de opinión donde un autor experto muchas veces sobre un tema expresa su opinión y tiene un espacio de una columna en un diario generalmente. Ya por eso se llaman columnas de opinión. Entonces, ¿cuál sería una buena opción para un título? Lo que una gata me enseñó, mi experiencia como ama, a dónde van las mascotas que ya no quieren, la crueldad animal no se toma vacaciones, veraneantes que viajan a maltratar por diversión, la carne animal y la humana diferencia. Para ¿La encontrar un buen título, siempre tienen que pensar en el tema central, de qué se está hablando. Tiene que ver que no sea ni muy general ni muy específico, sino que en el fondo logre sintetizar bien el tema. ¿Cuál será entonces la 11? C? Muy bien, No ¿cierto? sé. La C, súper. La crueldad animal no se toma vacaciones, ¿verdad? O sea que relaciona esta experiencia de ella en sus vacaciones, ¿verdad? Con el maltrato animal del que habla a lo largo de todo el texto, ¿verdad? Entonces, claro, las vacaciones le sirven como lugar físico para hablar del tema, para empezar a desarrollarlo,
y el tema central era el maltrato animal, y a la vez también le sirve de manera simbólica para expresarlo de manera más bien metafórica como que no se toma vacaciones, que la crueldad animal no se toma vacaciones. Entonces, bien, esa era la asociación, bien ahí. Texto 4. Este texto es de Heinrich Böll, La amada no enumerada. Dice así: ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuento las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con números su habilidad. Se embriagan con esa nada sin sentido de un par de cifras. Y todo el día marcha mi boca muda como la maquinaria de un reloj, amontonando cifras sobre cifras, para regalarles por la noche el triunfo de un número. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Pero sus estadísticas no están bien. Me da mucha pena, pero no están bien. Soy un hombre en quien no se puede confiar, aunque entiendo que despierto la impresión de lealtad. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando, y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Su felicidad está en mi mano, o sea, esta manipulación de las cifras, ¿cierto? Que hace él. Cuando estoy furioso, cuando no tengo nada que fumar, indico solamente el término medio, algunas veces por debajo del término medio, y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices, me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos se iluminan y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada y luego empiezan a multiplicar, dividir, porcentualizar, yo no sé qué. Calculan cuántos pasarán hoy cada minuto por el puente y cuántas pasarán en 10 años por el puente. Aman el segundo futuro. El segundo futuro es su especialidad y sin embargo, me da mucha pena, todo eso no concuerda. Cuando mi pequeña amada pasa por el puente y pasa 2 veces por día, mi corazón simplemente se detiene. El incansable latir de mi corazón sencillamente se detiene, hasta que ella dobla hacia la avenida y desaparece. Y todos los que pasan en ese tiempo los silencio. Esos 2 minutos me pertenecen a mí solo y no dejo que me los quiten. Y aun cuando ella al atardecer regresa de su heladería, yo he sabido entre tanto que trabaja en una heladería, cuando pasa por el otro lado de la acera frente a mi boca muda, que tiene que contar mi corazón, se detiene de nuevo y comienzo de nuevo a contar, cuando ya no la veo a ella. Y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos, no entran en la eternidad de las estadísticas. Hombres de sombra, mujeres de sombra, seres de la nada, que no marcharán con los demás en el segundo futuro de las estadísticas. Está claro que la amo, pero ella no sabe nada de esto y no quiero tampoco que lo sepa. No debe sospechar de qué modo tan increíble ella anula todos los cálculos y ella debe ser inocente y no sospechar nada y con sus largos cabellos castaños y sus tiernos pies marchar a su heladería ya de recibir muchas propinas. La amo, está clarísimo que la amo. Recientemente me han supervisado. El camarada que está sentado al otro lado y tiene que contar los autos me advirtió ya muy pronto y yo hice maldito caso. He contado como un loco. Un cuenta kilómetros no puede contar mejor. El superestadístico en persona se colocó allá enfrente, al otro lado, y ha comparado después el resultado de una hora con el resultado de mi hora. Yo solo tenía uno menos que él. Mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa mi pequeña amada no debe ser multiplicada y dividida y ser transformada en una nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar sin poderla seguir mirando, y al amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. El superestadístico me ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel. Errar uno en una hora, ha dicho, no es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte, carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballos hay todo lo más 25 por día, y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría.
Carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente, y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no numerada. Heinrich Böll, La amada no enumerada. Es un texto un poco extraño, ¿cierto? Un poco, pero bien interesante la forma en que narra, ¿verdad? Cómo habla de una experiencia amorosa, de cómo habla de su experiencia de que él está enamorado de esta chica, ¿cierto? Que trabaja en la heladería, y de cómo él, ¿cierto? Cada vez que pasaba ella, se lo olvidaba o de alguna manera se olvidaba de todo lo demás y solamente se centraba en ella. Y claro, y a veces, claro, él agregaba estas grandes cifras, la hacía variar y todo lo demás, porque cómo se sentía ese día, pero lamentablemente por solamente ese detalle, de esta vez se le pasó un solo número, que era el de ella, y él fue consciente de eso, le mandaron a los carros a ver lo de los carros de caballo. Pero de todas maneras él supo salir airoso de eso y ya va a aprovechar esos ratos libres para ir a ver a esta chica. Bien interesante el texto, me gustó igual. Bien, dice, la palabra 12, la pregunta 12, atestiguar. Atestiguar, veamos, estaba al principio me parece, dice, sí, dice, ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuento las gentes que pasan por el nuevo puente, les da gusto atestiguar con número su habilidad. Ya, la palabra atestiguar finalmente es validar, controlar, resguardar, reafirmar o constatar. Validar Ya, o ¿alguien piensa? constatar, una de las dos. Ya, sí, sí, sí. Es que, a ver, era constatar porque uno al constatar reafirma algo, pero validar, la validación tiene que ver con algo numérico, con algo comprobable, con datos estadísticos, ¿ya? Y acá las personas, la única validación que tienen no es con datos estadísticos, sino por lo que dice este hombre, ¿ya? Entonces no alcanza a ser validado, ya solamente por eso, porque la validación tiene que ver con algo, operaciones matemáticas, pero estadísticas y como de comprobable, o sea que realmente tú la compruebas, no queda solamente porque te lo dijo una persona, a pesar que sale encargado de, no porque te lo dijo eso no te lo valida. Te constata sí, pero no te lo valida. ¿Ya? Para validar algo tienes que ponerlo en número concreto. ¿Ya? Entonces, solamente por eso era la E, ¿cierto? Bien. Y por último, el texto 5, para ir cerrando, dice, para los estudiantes que se han criado en el mundo digital en que vivimos, ¿puede haber algo más natural que usar una computadora portátil en clase? Impedir que los estudiantes entren en una clase con una portátil pareciera algo tan arbitrario e injusto como prohibirles el uso de un par de zapatos o un bolígrafo. Si se tuviera que presentar argumentos en defensa de estos artefactos en la sala de clases, se podría decir que los estudiantes escriben más rápido lo que dicta el profesor, quizá ahorran el tiempo de transcribir la información después, que pueden formar comunidades de aprendizaje más efectivas y que incluso se sienten empoderados, ¿cierto? Porque pueden contrastar lo que dice el profesor con otra fuente de autoridad. Bueno, este texto probablemente fue escrito antes de la pandemia, porque ahora en realidad estamos cada vez mucho más virtualizados y hacemos todo, claro, de manera virtual. Y claramente aquí se está haciendo una crítica a estos formalismos muchas veces de las instituciones escolares, donde el hecho de no llevar computadores, que sería como lo ideal empezar a llevar más computadores para poder tomar apuntes, como se hace en la universidad, que es mucho más rápido, mucho más instantáneo y mejor. Bien, después dice, por convincentes que parezcan esos argumentos, es imperativo prohibir el uso de las portátiles y los móviles en una clase. Eso es lo que señala acá, ¿cierto? El autor. Lo que está en juego no es nada menos que el aprendizaje mismo de los estudiantes, su motivo principal para asistir al salón de clases. Las dos primeras razones para prohibir el ingreso de estos equipos tienen que ver con la distracción. Entonces, al principio, ¿cierto? Esta persona en este texto argumentativo da razones que podrían ser válidas, pero resulta interesante porque finalmente su tesis apunta más bien a lo contrario, a lo que no podría y por qué no debería, ¿cierto?, usarse, o por qué debería prohibirse el uso de computadores en los colegios o en las instituciones educativas. Es bien interesante eso porque responde a una argumentación dialógica. La argumentación dialógica es una argumentación un poco más compleja porque implica que tú señalas tanto los argumentos a favor que te van a servir de pie para tu contraargumentación. Entonces, una argumentación dialógica señala los argumentos a favor y en contra. ¿Ya? Bien. Las dos primeras razones, ¿sí?
Me tengo que retirar yo, voy a ir a comer. Ah, ya, ¿Me podría ya. dejar presente? Sí, anoten presente en el chat, de todas A ver, maneras, sí, anoten presente en el chat, pero de todas maneras igual reviso los reportes después, así que no hay problema. Si estuvieron conectados me aparece registro, así que está bien. Bien, Vale. sí, Yo no hay igual me problema. tengo que ir, profe. ¿Qué el Sí, nombre? ya, ok, no hay problema. Muy bien. Chao, que Sigo, esté bien. chao igual, feliz 18. Bien, sigo entonces. Las dos primeras razones para prohibir el ingreso de estos equipos tienen que ver con la distracción. Primero, los dispositivos electrónicos son en sí mismos una distracción para sus usuarios. Ya sabemos que la atención es un bien precioso y las compañías de tecnología buscan sacar provecho de ello con estrategias diseñadas por legiones de psicólogos cognitivos que conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Permitir que ingrese un dispositivo electrónico con sus luces brillantes y la seducción permanente de las redes sociales es condenar a un estudiante a caer en distracciones o, cuando menos, a caer en una segunda distracción, la de evitar las distracciones. Por otro lado, si no tomamos esta medida por el usuario, tomémosla por los vecinos del usuario. La presencia de una pantalla dentro de su campo visual distrae a los demás estudiantes. Otra razón para evitar el uso de estos dispositivos es que reproducen, en el contexto igualitario de una clase, las desigualdades sociales que existen afuera. No todos los estudiantes cuentan con los recursos económicos para acceder a estos equipos. La sola presión social por tener estos dispositivos, aumentada en el caso de que el profesor activamente promueve su uso, seguramente generará tensiones innecesarias en los hogares. La cuarta y última para, eh, razón para tomar la medida de prohibir el uso de estos dispositivos es la más poderosa desde el punto de vista del aprendizaje. Los dispositivos electrónicos promueven un tipo de relación con los apuntes que perjudica el aprendizaje. Se sabe por muchos estudios que los estudiantes aprenden solo cuando se esfuerzan por interactuar con el material que estudian. Con un teclado a su disposición, los estudiantes tienden a copiar todo lo que escuchan en lugar de resumir lo que plantean sus profesores y pasar por el esfuerzo de procesar el material. Basta con hacerles una prueba luego de la clase, incluso una semana después de la clase, para ver que el aprendizaje es más significativo cuando no se transcriben los comentarios de los profesores. Por lo tanto, hagámosle un favor a los estudiantes, no más celulares, tabletas o computadores en clase. Nos hacemos un favor a todos antes de que las malas prácticas nos lleven al punto de que seamos incapaces de entender este texto. Y sale una nota al final: este texto fue desarrollado para responder el temario de la prueba y no es un reflejo de las opiniones de la organización, o sea, este caso, de puntaje nacional en este caso. Bien, la pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes palabras del tercer párrafo es la que mejor expresa de manera indirecta el punto de vista del autor sobre la distracción? Usuarios, preciosos, estrategias brillantes o permanente. Habría que ir al tercer párrafo, ¿cierto? Identificar cuál expresa mejor el punto de vista del autor sobre la distracción. Ahí está el tercer párrafo, que dice: las dos primeras razones para prohibir el ingreso de estos equipos tienen que ver con la distracción. Primero, los dispositivos electrónicos son en sí mismos una distracción para sus usuarios. Ya sabemos que la atención es un bien precioso y las compañías de tecnología buscan sacar provecho de ello con estrategias diseñadas por legiones de psicólogos cognitivos que conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Permitir que ingrese un dispositivo electrónico con sus luces brillantes y la seducción permanente de las redes sociales es condenar a un estudiante a caer en distracciones o, cuando menos, a caer en una segunda distracción, la de evitar distracciones. Bien, ¿cuál será entonces la más adecuada ahí? La 13. ¿Cuál será la correcta? Profe, no se alcanzan a ver todas las alternativas. Ahí sí. Usuarios, precioso, estrategia, brillante o permanente. Brillante. Brillantes, ya. ¿Alguien piensa Permanente. otra? Permanente. Ya, a ver, aquí está la justificación. Era, claro, era la B. La B era la correcta. Ya, la palabra correcta acá era precioso. Les voy a explicar el por qué. La distracción y la atención entonces están unidas por distraer, ¿cierto? Distraer es atraer la atención de alguien hacia algo distinto de lo que hacía. Eso significa distraer. Entonces, la distracción acá no siempre es negativa. Alguien puede distraer
Bueno, ahí te da un ejemplo de distraer al hambre con una bebida y distraer su tristeza como un encuentro con amigos o distraer con un chiste a persona atrapada en una polémica. En el fondo, bueno, ahí la respuesta te ejemplifica que la distracción puede ser positiva o negativa, ¿ya? Pero acá la distracción era más bien negativa, ¿cierto? Entonces, habla de la seducción de las redes sociales, también habla de que rechaza el uso de dispositivos electrónicos porque es una fuente de distracción. Entonces, de manera indirecta, ¿cierto? Él está de alguna manera expresando lo negativo que él ve estas distracciones. Entonces, él describe, dice, como un bien precioso. Si la atención es un bien precioso, entonces aquello que nos despoja de este bien, que sería la distracción, sería lo negativo. ¿Ya? Tienen que hacer esa asociación ya de la palabra distraer, ya que la palabra distraer, entonces, como les decía, significa atraer a alguien algo distinto a aquello a lo que debe prestar atención. Teniendo en cuenta ese significado de la palabra distraer, como él decía que la atención era un bien precioso, nosotros como de manera contraria, igual había que hacer hartas deducciones, así que era más difícil, de manera contraria a eso, nosotros podíamos ver que al perder ese bien precioso que era la atención, estábamos, cierto, distrayéndonos. Entonces, había que asociarlo con la palabra precioso, ¿ya? Solamente por eso, pero esa estaba más difícil deducirla, así que comprendo que se pueden equivocar ahí. La 14. ¿Qué palabra puede sustituir mejor el término natural sin cambiar el significado? Innato, lógico, espontáneo, sencillo, predecible. En el primer párrafo dice la palabra natural. A ver, ¿dónde está acá? Para los estudiantes que se han criado en el mundo digital en que vivimos, ¿puede haber algo más natural que usar una computadora portátil en clase? Repito esa parte. Para los estudiantes que se han criado en el mundo digital en que vivimos, ¿puede haber algo más natural que usar una computadora portátil en clase? Ya, teniendo en cuenta eso, ¿qué significa la palabra natural? Dice, innato, lógico, espontáneo, sencillo, predecible. Innato. ¿Ya? ¿Alguien ¿Lógico más? o Lógico. predecible? Era lógico. Ya, muy bien. Era lógico. Lógico era la respuesta. Ya, se la leí, ¿cierto? Y dice, claro, tienen que relacionarlo acá con lo que salía después igual. Por eso igual podría ser un poco más difícil. Dice, en la oración siguiente, el texto sugiere que prohibir el ingreso de estos dispositivos parecerá tan arbitrario e injusto como prohibirles el uso de un par de zapatos o un bolígrafo. Por lo tanto, el texto resaltaba, ¿cierto?, que en general se ha convertido en algo lógico y se puede usar la computadora en clase. O sea, que nos parece cada vez como algo más propio, ¿cierto?, que pase en este siglo XXI, donde hay tanto acceso a la tecnología, más ahora después de la pandemia, o en plena pandemia en realidad todavía, donde cada vez estamos ocupando mucho más las tecnologías, ¿ya? Entonces, solamente por eso, por esta idea de que algo que era lógico que pasara, que nos parece lógico que estén presentes los computadores, por esta realidad que se vive, es que esa era la respuesta correcta. Entonces, ¿puede haber algo más lógico que usar una computadora portátil en clase? ¿Cierto? El autor empieza de esta manera como una forma de sugerir que aunque resulte ilógica su posición, es la más acertada. ¿Ya? Entonces había que relacionarlo con los demás párrafos del texto. ¿Ya? Y la 15, ¿con qué sentido se usa la palabra cuentan? Párrafo 4 en el texto. La palabra cuentan. A ver, a veces vaya más allá del párrafo, pero en este caso veamos acá, dice párrafo 4. Dice así. Otra razón para evitar el uso de estos dispositivos es que reproducen en el contexto igualitario de una clase las desigualdades sociales que existen afuera. No todos los estudiantes cuentan con los recursos económicos para acceder a estos equipos. La sola presión social por tener estos dispositivos, aumentada en el caso de que el profesor activamente promueve su uso, seguramente generará tensiones innecesarias en los hogares. Contar ahí, ¿con qué se relaciona? Narrar, numerar, tener, considerar, juzgar. Esta estaba más fácil, de vocabulario. ¿Con cuál será? La C. La C, contener, ¿cierto? Contener esos computadores, esos dispositivos portátiles. Muy bien. La 16 y la última, ¿cuál de las siguientes palabras o frases se usa en el texto para indicar que el autor no tiene certeza sobre un argumento, pero supone que sea así?
hubiera, parezcan, cuando menos, seguramente o perjudica. Ahí le están preguntando en el fondo por los modalizadores del discurso. Los modalizadores son palabras que te modifican lo que tú dices, y hay modalizadores de duda o de certeza. Ya en este caso te están preguntando por una palabra que implique duda. ¿Cuál de estas palabras que aparecen ahí implica duda? ¿La D? La D, cierto, seguramente, cierto implica duda. ¿Ya? Muy bien, esa es la correcta. Bien chicos, agradezco lo que se quedan hasta el final, espero que les haya servido la clase. ¿Les queda más claro? ¿Todavía se les siguen haciendo muy difícil este tipo de texto? ¿Qué les parecen estos textos argumentativos y expositivos? ¿Se les hace difícil todavía o no? Quedó un Yo poco a más. veces no entiendo las respuestas, porque son tales respuestas, pero aún así, eso. Ya. A veces no entiendo el por qué, por ejemplo, recién fue lógico en vez de... Bueno, no recuerdo cuál había dicho. Sí, pero eso era porque había que relacionar no solamente el párrafo, tenías que relacionarlo también con la idea del texto en general. Sí, a veces pasa por eso. Sí, porque a pesar que está la respuesta, o sea, por ejemplo, el vocabulario estaba en un solo párrafo, pero se relacionaba con lo que decía el texto completo, ¿ya? Era por eso. Ujú. Ujú. Esas ¿Ya? cosas a mí me cuestan a veces entender, porque cuando te hacen las preguntas te dicen que está en el párrafo tanto, entonces yo tomo en cuenta solo ese párrafo. Claro, sí. Ojalá que no aparezcan preguntas así, pero tenganlo presente igual. Siempre tienen que entender el contexto de lo que se está diciendo, el contexto como del texto en general, ¿ya? Pero obviamente tienen que centrarse igual en el párrafo en específico, pero sin olvidar que forma parte de todo el texto, ¿ya? Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, les voy a enviar hoy día a la tarde, yo creo, otra prueba que se la voy a dejar disponible hasta que volvamos bueno, de esta semana que viene a la próxima, para que la puedan hacer y puedan seguir ejercitando. Vamos a seguir viendo texto expositivo y argumentativo porque sigo pensando que todavía son los que más les cuesta, ya, así que vamos a seguir practicando esos textos. ¿Alguna acotación, alguna consulta, algo que quieran agregar, algún otro tipo de texto que quieran revisar, o les parece bien que sigamos con estos textos? ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿O quieren volver a textos narrativos, dramáticos, o quieren seguir trabajando con estos textos? Deberíamos seguir con estos textos. Ya, sí, cierto. Sí, yo igual pienso lo mismo. Sí, yo opino lo Porque mismo. Sí, porque todavía se le hace difícil, ¿ya? Y espero que con la ejercitación de a poco vayan mejorando, ¿ya? Pero en general sí, noto avance, así que animo a que sigan participando, sigan, ¿cierto? Viendo los detalles, fíjense dónde están los errores. Así que en un rato más les subo la clase y el material. Bien, chicos, que tengan un feliz 18, gracias por la asistencia, que almuercen muy rico hoy día, así que estén muy bien. Cuídense, saludos, chao, chao. Chao, profe. igual, Hasta luego. profe, Chao. Chao, chao. profe, Profe, cuídese. Chao. cuídese. Igual. Profe, cuídese. Chao, chao.